Información: la primera ministra británica Theresa May regresó a Reino Unido para explicar la prórroga concedida por la Unión Europea hasta el 31 de octubre, fecha límite para que abandone el bloque. Después de su viaje a Bruselas, Theresa May regresó a Londres para dar explicaciones sobre la nueva prórroga del Brexit en el Parlamento. La ampliación hasta el 31 de octubre, concedida por los Estados miembros, obliga al Reino Unido a participar en las elecciones europeas. La primera ministra pidió consenso para asegurarse de que no haya más demoras. Las opciones a las que nos enfrentamos son difíciles y el calendario está claro. Creo que ahora debemos seguir adelante y esforzarnos para llegar a un acuerdo positivo para el interés nacional. Acojo con satisfacción las conversaciones que han tenido lugar con la oposición en los últimos días y el nuevo debate que se reanuda hoy. Este no es el método habitual de la política británica y es incómodo para muchos, tanto en el gobierno como en los partidos de la oposición. La salida sin acuerdo ya no es una amenaza, por lo que ahora gobierno y oposición no están condenados a entenderse urgentemente. Y así Jeremy Corbyn reanudó sus ataques contra el gobierno. Esto ha ocurrido apenas 3 semanas después de que la primera ministra dijera a la Cámara que no estaba dispuesta a retrasar el Brexit más allá del 30 de junio. La segunda prórroga en el espacio de 15 días representa no solo un fracaso diplomático, sino que es otra muestra de lo mal que ha llevado el gobierno todo el proceso del Brexit. También hubo división entre los líderes de la Unión Europea en cuanto a la duración de la prórroga, ya que muchos pedían un año de retraso. La puerta aún no se ha cerrado firmemente para el Reino Unido, pero Bruselas tiene la intención de que no se vuelva a abrir después del 31 de octubre. Bueno, ahora especialista en temas internacionales y energéticos, nos da gusto saludar en la línea telefónica Carlos Ramírez Powell. ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día, José Ángel. Mira, yo aficionado que soy a la comedia británica, sobre todo Monty Python, no tienes idea de lo que he disfrutado los últimos 15 días de lo que se podría llamar una lucha libre a 3 caídas y a muerte entre el partido Tory y el partido laborista. Mira, muy sencillo, Theresa May hace un año prometía que no había más que una única fecha, que era el 29 de marzo, para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, hubiese o no hubiese un tratado de salida. Poco tiempo después, esto es a partir del 1 de marzo, decía que era preferible quedarse a salirse sin un tratado. Y después, finalmente, como dice Jeremy Corbyn, prometió que no se iba a retrasar más allá del 30 de junio. Mira, ¿cuál es la parte que suena a comedia en todo esto? Que a lo largo de los 2 años desde que David Cameron renunció y dejó a cargo de Theresa May las negociaciones de la salida de Gran Bretaña, Theresa May no ha negociado absolutamente nada con la Unión Europea. Theresa May regresó hace 1 año y medio con una imposición de condiciones de parte de la Unión Europea a Gran Bretaña. Era un pliego petitorio grande, no petitorio, un pliego impositivo bastante grande, entre los cuales otras cosas se pedían 23,000 millones de libras esterlinas en compensación por la salida de la Gran Bretaña. Obviamente que este tratado de salida del Reino Unido fue rechazado por la totalidad, menos aproximadamente 20% del Parlamento de la Cámara Baja británica. Pasó el tiempo y Theresa May regresó exactamente con el mismo documento a someterlo a la opinión del Parlamento y una vez más fue rechazado. Esto es hace aproximadamente 6 meses. Luego hubo una relativa calma y ya a lo largo del mes de marzo, el mismo documento que se había presentado hace 1 año fue presentado en 3 ocasiones distintas, sin alterar una sola coma en la redacción, a la consideración de la Cámara Baja. En las 3 ocasiones fue rechazado. Y es ahí cuando Theresa May regresa a la Unión Europea para buscar una prórroga, y es cuando le dan la prórroga que ahora se llama la prórroga de Halloween. Bien, ese es el contexto. ¿Por qué es una comedia esto? Porque a final de cuentas en Gran Bretaña están
generando una ola de consenso de que Theresa May se está comportando con una gran ineptitud respecto a estas negociaciones. Y yo, José Ángel, pues simplemente al ver que el mismo documento es presentado reiteradamente ante el Parlamento, pues no encuentro cómo llamarle ineptitud a lo que más bien sería como una embajadora de Alemania, Theresa May, presentándole al Parlamento británico las condiciones de capitulación frente a una serie de exigencias de la Unión Europea y de Alemania. Bueno, ha sido tan grave ya la situación que hasta Macron se hartó de esta situación y fue el que exigió que no se diera ninguna prórroga. Hubo una negociación intensa hacia el interior de la Unión Europea hasta que finalmente Angela Merkel se impuso a Macron. A estas alturas del juego, ¿cuáles son las consecuencias de lo que estamos viendo? Bueno, por un lado, el empobrecimiento del lenguaje de la primer ministro, que en cada momento que puede, cuando se le cuestiona su mal comportamiento como negociadora, ella dice, estoy buscando la manera de seguir adelante. En inglés se dice moving forward, moviéndose hacia adelante. Esta expresión se ha usado tanto que obviamente se ha convertido en una especie de parodia de sí misma. Theresa May no está negociando, no está encontrando una salida. Las consecuencias de esto son muy claras rumbo a las elecciones internas en Inglaterra y las elecciones del Parlamento Europeo. Va a ser un desastre político para el partido Tory y un desastre secundario, pero importante, para el Partido Laborista. Surgen varios partidos independientes en Gran Bretaña que van a empezar a avasallar los asientos que tiene el Reino Unido en la Unión Europea. Estamos hablando de que el Reino Unido tiene 67 escaños en el Parlamento de la Unión Europea. Actualmente, los partidos de oposición tienen aproximadamente 15 a 18 escaños. Después de las elecciones parlamentarias que se aproximan el 23 de mayo, es muy probable que los Tories y los laboristas sufran un golpe de más del 50% y se queden con una minoría de los escaños del Parlamento Europeo. Ese es el comienzo del desastre. Lo que sigue es muy probable búsqueda de un nuevo voto interno en Gran Bretaña rumbo a la salida de Theresa May. Es un verdadero desastre en muchos niveles, sobre todo el político, en donde, bueno, hay que festejarlo. Fueron muchos siglos de un bipartidismo que se fosilizó y que actualmente no le funciona al electorado británico. Estimado Carlos, muy a lo lejos y visto así a vuelo de pájaro, pareciera que de repente Theresa May y por ende la Gran Bretaña asumen la postura de aquel que busca trabajo pidiendo a Dios no encontrarlo, es decir, no se refleja en momentos más bien como que el deseo de retirarse y luego de mejor no abandonar la Unión Europea, aunque sabemos que esto ya no es algo que se pueda enmendar a estas alturas. Mira, efectivamente, lo que pasa es que la clase política en el poder, Tories y laboristas, en su mayoría, 3/4 partes, no querían abandonar la Unión Europea, mientras que el electorado británico votó 52% a favor de la salida. Esto es importante, es el divorcio entre la clase política tradicional y el electorado, la base electoral. Es por eso de que hablo de un gran desastre que se cierne sobre los británicos, precisamente el 23 de mayo, cuando los partidos tradicionales van a perder su mayoría interna en el Parlamento Europeo, puesto que el partido Brexit de Nigel Farage y el partido UKIP de Gannett, luego te doy el nombre correcto, simple y sencillamente van a avasallar esos escaños. Lo que sigue es realmente una gran revolución en la política británica, puesto que los sondeos de opinión hablan de que los dos partidos tradicionales están en picada en preferencia electoral interna. Pues Carlos, como siempre, agradecidos, muy amable. Muy buen día.